Bueno, muy buenos días. Yo soy Diego Moravello de Médicos del Mundo Colombia. Bienvenidas y bienvenidos a esta rueda de prensa que tenemos el día de hoy en el marco de la reunión por la suspensión temporal de las patentes para medicamentos y vacunas de COVID-19 que se está llevando a cabo en este momento y el día de mañana en la Organización Mundial de Comercio. Nosotros, entidades no gubernamentales como AHF Colombia, el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional, Fundación Carisma y Farma, el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario y Sur, la Organización para la Defensa del Paciente, Médicos del Mundo Colombia, Médicos Sin Fronteras, sección Latinoamérica, Salud Visible de la Universidad de los Andes, Universities Allied for Essential Medicines, UAM Capítulo Colombia y la Asociación Colombiana de Salud Pública. Hicimos público un comunicado la semana pasada donde apoyamos la propuesta para la exención de ciertas disposiciones del acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual para la prevención y la contención de la pandemia de COVID-19, que ya ha afectado a más de 160 millones de personas en el mundo. La idea es que después de la decisión que se tuvo del gobierno de Estados Unidos el pasado 5 de mayo, que apoyó la suspensión temporal de estas exenciones, los gobiernos adicionales a estos que no han tenido una posición favorable lo hagan durante la reunión de la OMC entre hoy y mañana. Hay una nueva iniciativa también que busca la supresión de las patentes de las vacunas y medicamentos por 3 años, donde se hagan unas evaluaciones anuales para definir el tiempo estipulado que debería tener esa suspensión. Y ahora son más de 100 países los que apoyan la iniciativa, pero desafortunadamente no tenemos a Colombia dentro de estos países, quienes han dedicado un poco a dilatar el proceso y aún teniendo presentación de derechos de petición, no han dado respuesta real y un apoyo formal a la suspensión temporal. Así que nosotros estamos, digamos, apoyando esa iniciativa de suspensión. Creemos que debemos tener acceso universal a las vacunas de COVID-19 y también acceso universal para todas las personas. Para mí es un placer acompañarlos en la mañana de hoy y más con este panel de expertos que tenemos hoy. Vamos a hacer una sesión de introducción y luego tendremos 3 minutos para cada persona para tocar distintos puntos importantes de la agenda sobre la suspensión temporal y al final tendremos la sesión de preguntas y respuestas para las personas que nos acompañan. Para mí es un placer darle la bienvenida hoy a Germán Casas, presidente de Médicos Sin Fronteras, sección Latinoamérica, a David Morales, coordinador de comunicaciones de IFARMA, a Jonathan Felipe Venegas, coordinador general de UAM Colombia, Liliana Andrade, directora nacional de AHF Colombia, y a Nicolás Dota, coordinador de país de Médicos del Mundo en Colombia. Buenos días. Buenos días a todos y todas. Gracias Muy por buenos días. acompañarnos en la mañana de hoy. Vamos a tener intervenciones de máximo 3 minutos, así que les voy a pedir que seamos muy concretos con la respuesta. Vamos a tocar unos temas muy específicos y vamos a iniciar con David Morales o el doctor Francisco Rossi, que también lo tenemos en la mañana de hoy, asesor senior de IFARMA. Y la primera parte es para David. ¿Por qué es tan importante suspender las patentes? Buenos días para todos. Desde la Fundación IFARMA hemos venido trabajando desde hace varios años en el acceso a medicamentos para distintos tipos de tratamientos de alto costo, enfermedades huérfanas, entre otras. Y consideramos que es muy importante hacer la liberación del acceso a tratamientos y medicamentos y en este caso a vacunas también para COVID-19, porque eso hace parte de lo que denominamos comúnmente el acceso universal a los servicios de atención en salud con calidad y oportunidad. Asimismo, liberar el acceso a todo tipo de medicamentos y en este caso específico de las vacunas para COVID-19 también es una expresión del ejercicio pleno de lo que se conoce hoy en Colombia y en el mundo como el derecho a la salud. Como les decía, en IFARMA estamos trabajando desde hace bastante tiempo en este aspecto y doy la palabra al doctor Francisco Rossi para que complemente y cuente más detalles de la experiencia de IFARMA en este punto. Doctor Francisco, creo que tiene silenciado el micrófono.
Creo que no tenemos al doctor Francisco ahora. El doctor Francisco Rossi escribe en el chat que está sin micrófono. Voy a verificar. Sí, sigue diciéndome que siga contando la historia. Respecto de ese acceso a medicamentos y tratamientos para distintos tipos de patologías que se registran en el país, en IFARMA se tiene experiencia en relación con lo que es la solicitud de declaratorias de interés público y la solicitud también de licencias obligatorias respecto a algunos medicamentos. La primera experiencia fue en 2008 cuando se hizo la solicitud de una licencia obligatoria para un medicamento esencial en el tratamiento del VIH. Fue una pelea de aproximadamente 5 años con el ministerio, una discusión que se extendió por bastante tiempo. No se logró que se expresara esa licencia obligatoria, pero sí se logró que se incluyera el medicamento en el sistema de control de precios que el ministerio tiene establecido como tal, cosa que no habían hecho, y que el costo de ese medicamento rebajara. Otra experiencia que tenemos es la del imatinib, que también se hizo una declaratoria de interés público, una solicitud, que se logró algún nivel de respuesta. Y finalmente para hepatitis C, en años no tan recientes, ya en 2015, IFARMA hizo la solicitud que se declarase de interés público los medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C. Aunque la reglamentación vigente en este campo establece un plazo de 15 días aproximadamente para dar respuesta a este tipo de solicitudes, hoy estamos a 2021 y seguimos esperando la respuesta del ministerio como tal. Entonces vemos con preocupación que a la Administración de Salud en el Gobierno Nacional poco o nada le interesa lo que tiene que ver con las medidas que pueda tomar para garantizar y facilitar el acceso a distintos tratamientos y medicamentos y por tanto hacer una realidad ese acceso universal y ese derecho a la salud. Muchas gracias. Gracias, David. Muy importante lo que dices y efectivamente valoramos también el trabajo de IFARMA en este sentido. Ahora quiero darle la palabra a Germán Casas, presidente de Médicos Sin Fronteras Latinoamérica, y la pregunta es, ¿cuál es el balance actual de las campañas hacia los gobiernos y hacia la Organización Mundial de Comercio respecto a la suspensión temporal de las patentes para COVID? Muchas gracias, Diego. Para Médicos Sin Fronteras es un honor y un placer estar en este grupo de instituciones y personas y voluntades que estamos uniendo fuerzas para lograr un mundo más humano. Médicos Sin Fronteras ha tenido experiencias previas, no tenemos mucho tiempo para contarlas todas, pero es posible llegar a lo que estamos buscando. Nosotros hemos logrado, a través de presión de sociedades civiles en varios países del mundo, que organizaciones a nivel político, que empresas farmacéuticas a nivel comercial y que organizaciones a nivel multilateral hagan presión y demuestren que pueden tener actos más humanos. Lo hemos hecho con medicamentos para la tuberculosis multiresistente, lo hemos hecho con acceso a tecnología, lo hemos hecho con reducción de medicamentos y lo hemos hecho en varios países. Luego, este no es un sueño, esto es un deber. Y es un deber que nace en el momento en que nace la pandemia. Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones como Médicos del Mundo, otras ONGs de ayuda médica humanitaria, nos damos cuenta que ante una pandemia, que es una tragedia global y que es una situación que afecta a todo el mundo, las posibles soluciones, incluidas las vacunas, pero no solamente las vacunas, el acceso a tecnología, el acceso a medicamentos, el acceso a ventiladores, el acceso a las herramientas que pueden estar disponibles para salvar a las personas que están muriendo de esta enfermedad, estaban en pocas manos, estaban protegidas por propiedad intelectual y estaban siendo manejadas no desde una perspectiva humanitaria, sino desde una perspectiva comercial. Con otras organizaciones desde muy temprano en la pandemia advertimos lo que iba a pasar y señalamos que el acceso a vacunas y a tecnología debería tener una excepción, dadas las circunstancias de pandemia y dadas las circunstancias de afectación pues a todos los habitantes del mundo. No fuimos escuchados por las personas que toman estas decisiones, pero sí hemos ido siendo escuchados por personas como nosotros, personas que confían en que el ser humano puede ayudar a otro ser humano y que en una circunstancia en donde estamos en riesgo todos, no hay otra opción que unirnos como seres humanos
para aportarle a las personas que sufren, a las personas que mueren, a las personas que están en mayor riesgo, nuestro acto de humanidad. Todos somos seres humanos, todos estamos enfrentando esta pandemia, luego nos tenemos que defender todos. Empezamos esta campaña acompañados por muchas otras organizaciones y nuestra campaña de medicamentos esenciales. Y lo que inicialmente era increíble, hoy en día tiene aproximadamente, tenemos que confirmar esos datos, pero cerca de 150 países que están a favor de retirar temporalmente esta exclusividad de las patentes de pocas manos. Y más de 150.000 personas en nuestra región de América Latina han firmado el manifiesto que pone a pensar a la Organización Mundial de Comercio y que pone a pensar a los países. Tenemos la buena noticia de que ayer la APEC de países del Pacífico aparentemente firma un statement en bloque. Países que estaban dudosos aparentemente están tomando la decisión. Los gobiernos que últimamente han cambiado su parecer y que inicialmente tenían posiciones muy duras y muy protectoras con su propia industria, se dieron cuenta que posiblemente esta iniciativa puede ser efectiva y en eso estamos. Esto cambia todos los días, no tengo los datos actualizados hoy, los tengo del viernes pasado y son los que les estoy contando, pero no importa. Aquí lo que importa es que cada vez nos sumamos más y cada vez nos sumamos más sociedad civil de todos los países del mundo, pero estamos convenciendo a los gobiernos que aprueben esta iniciativa, y lo que el año pasado parecía imposible y era muy criticado desde otros sectores, hoy en día es aplaudido y por eso estamos aquí en esta reunión, en esta rueda de prensa. Muchas gracias. Gracias, Germán, y de verdad que es muy importante lo que dices y también la intención de que las organizaciones de la sociedad civil tengan un papel protagonista en el apoyo que se puede brindar a la suspensión temporal de estas patentes. Y respecto a eso, vamos a pasar con Jonathan Felipe Venegas, él es coordinador general de UAM Colombia, y quería preguntarle, Jonathan, el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, ¿por qué es importante y para qué se está haciendo que nos unamos? Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación y por hacer parte de este espacio. En cuanto a tu pregunta, yo pienso que la sociedad civil, como bien lo decía el doctor Germán Holguín, que en paz descanse, una persona que también luchó muchísimo esto en Colombia, es que estas luchas hay que darlas, alguien tiene que darlas. Y en ese sentido, la sociedad civil, nosotros los estudiantes, las ONGs que llevan demasiados años tratando de pisar estos temas, saben que no hay nada como mejor que la resiliencia y esta manera de hacer las cosas que, como bien lo decía el doctor Germán Casas de Médicos Sin Fronteras, hacen que pasen cosas. Nadie iba a creer que Estados Unidos tuviera la posición que tiene en este momento. Era imposible, o sea, esa fue una sorpresa muy grande. Y es más, por ejemplo, la Unión Europea, que siempre da este discurso como globalista, que está en la posición que está tomando ahorita, que es vergonzante, dice mucho de la situación, de cómo se está poniendo ahora, absolutamente todo lo que tiene que ver con la vacuna y con COVID. El papel fundamental de la sociedad civil es siempre presionar, estar pendiente, hacer una veeduría completa de lo que hacen los estados, de cómo es representada, de cómo se siente representada y de cómo la población habla a través de canales no oficiales para decir todo lo que tiene que decir. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Continuemos con la doctora Liliana Andrade. Ella es la directora nacional de AHF Colombia y quería preguntar a la doctora Liliana, ¿cuál es la necesidad que tenemos de que el gobierno nacional apoye la suspensión temporal? Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos y todas y sobre todo gracias por apoyar esta iniciativa para que en Colombia nos unamos a esa jornada global para intentar que se liberen o se suspendan las patentes de las vacunas del COVID-19. ¿Por qué es importante en Colombia? Bueno, Colombia necesita ser parte de esta cruzada global, puesto que de otra manera no lograremos reducir la mortalidad que está causando la pandemia. AHF Colombia, AIDS Healthcare Foundation, eh, a nivel global lidera también una campaña para apuntalar este objetivo que acabo de enunciar.
Lo que estamos tratando es de llamar la atención de los países para que haya una vacunación global para todo el mundo. Lo que queremos es que los países del G20 se comprometan a aportar al menos $100 millones para financiar el esfuerzo global de las vacunas, que se fije una meta de producir al menos y de distribuir también 7 millones de dosis de vacunas en todo el mundo en un año, que las empresas farmacéuticas y los gobiernos liberen o suspendan las patentes de vacunas de COVID-19 al menos durante la pandemia, que los países sean 100% transparentes en la información y en los datos que comparten respecto a la pandemia, y que los líderes del mundo promuevan la cooperación internacional como fuerza impulsora para poner fin a la pandemia y dejar de lado ante todos los intereses políticos. AHF es una organización cuya experiencia se basa en 34 años de trabajo de respuesta al VIH-Sida, pero quiero contarles que hemos estado presentes, activos en brotes como en la epidemia de ébola en África, y aseguramos que con el virus SARS-CoV-2 ningún país estará a salvo hasta que todas las personas que están en todas partes del mundo estemos vacunados, ya que el virus no reconoce fronteras y es altamente infeccioso. En América Latina nomás y el Caribe, la mayoría de los países dependen de acceder a las vacunas por el mecanismo conjunto de COVAX, creado por la OMS y la Iniciativa Mundial de las Vacunas y la Inmunización Gavi, el cual ha sido muy lento debido a la falta de insumos y de producción y procesos burocráticos en las compañías farmacéuticas. Por eso, una razón más para que países pobres como somos nosotros podamos acceder de una manera más rápida e igualitaria a vacunas en toda nuestra población. Además de aumentar el financiamiento para la adquisición de vacunas, se debe aumentar la producción en todo el mundo, y para ello las patentes deben ser de libre acceso para permitir una rápida ampliación a la producción. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Liliana por esa intervención. Creemos y estamos seguros de verdad que sí necesitamos que el gobierno nacional tome una posición favorable frente a la suspensión, y efectivamente también la presión de las organizaciones de la sociedad civil, como bien lo decía Jonathan, va a ser un motor primordial para que eso suceda. Y estamos en un momento en la discusión de la Organización Mundial de Comercio donde cada vez hay más unión de algunos países de los que esperábamos una respuesta negativa, como ya lo decía Jonathan, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Pero si llegase a pasar que se suspenden temporalmente los derechos de propiedad intelectual de las vacunas y los medicamentos, ¿qué pasa después? ¿Qué va a pasar después del waiver? Y para esto tenemos a Nicolás Dota, él es el coordinador país de Médicos del Mundo Colombia. Nicolás, buenos días. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a mis compañeros y compañeras panelistas. Es realmente un orgullo estar en esta plataforma de la sociedad civil luchando por el derecho a la salud y por que se establezcan mecanismos basados en la solidaridad para superar la crisis de la pandemia. Si se lograra la suspensión de las patentes, sería realmente un hito histórico. Yo creo que sería un triunfo de la humanidad. Así que lo que uno esperaría inmediatamente sería una gran declaración o un pacto internacional para superar la pandemia, de dejar definitivamente atrás la crisis en términos de morbilidad y mortalidad sobre todo. Lo primero que uno esperaría sería una redistribución de las dosis acumuladas en los países ricos. Es una vergüenza que haya países que estén utilizando las vacunas para promocionar el turismo y que los ricos de los países pobres puedan vacunarse y los demás queden atrás. Lo segundo que uno esperaría sería mecanismos efectivos y rápidos para desarrollar la capacidad de producir las vacunas en los países menos desarrollados a través del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la cooperación internacional, de instalar la capacidad de producir la vacuna en los países, sobre todo más afectados en términos epidemiológicos, es decir, una cooperación internacional basada en la salud pública y la epidemiología, y no en intereses comerciales ni intereses geopolíticos. Finalmente, como comentaba Jonathan, una sociedad resiliente es aquella capaz de superar la adversidad y adaptarse a una nueva realidad, pero también de reconstruirse y proyectarse al futuro
con nuevas bases, a partir de nuevas bases. Así que uno esperaría una democratización de la I+D. Desde que comenzara la pandemia, los estados han transferido más de 8.000 millones de dólares a la industria para el desarrollo de vacunas, tratamientos y dispositivos. Esta transferencia de fondos que salen de los impuestos de los ciudadanos y las ciudadanas de los estados se han negociado con completa opacidad. Necesitamos más participación en la I+D y en esas transferencias de fondos de la sociedad civil, de las universidades, de la academia, de los colegios profesionales de médicos, enfermería, bioquímicos y de las organizaciones de pacientes, por supuesto. Y necesitamos una investigación al servicio de la ciencia y no del capital. En los últimos 20 años, la I+D, los fondos de I+D han ido a aquellas enfermedades y a la producción de aquellos medicamentos más costosos y de las enfermedades crónicas que son las más prevalentes en el país mundo, dejando atrás otro tipo de enfermedades olvidadas con gran impacto mundial como la malaria, por ejemplo. Finalmente, fortalecer los sistemas de salud. No podemos obviar que los sistemas de salud colapsaron. Y en parte colapsaron porque la respuesta fue hospital-céntrica, porque así es como se viene desarrollando la medicina en los últimos años. Por lo tanto, entre los contagios y la llegada de las personas a la urgencia de un hospital o la UCI no hubo nada. Tenemos que aprender de esto y tenemos que reforzar la atención primaria de salud, la vigilancia epidemiológica, la salud comunitaria, y sobre todo la vigencia del Reglamento Sanitario Internacional para que ante una crisis la reacción sea basada en la solidaridad y no en protegerse y cerrar fronteras, como es, si eso pudiera evitar que un virus se expanda a nivel mundial. Muchísimas gracias y esperamos con mucha ilusión tener a la tarde del día de hoy, al final del día de hoy o mañana, la excelente e histórica noticia de que los estados finalmente decidieron suspender estas vacunas. Gracias, Nicolás, y gracias también a todas y todos nuestros panelistas en la mañana de hoy. Vamos a abrir micrófonos, queremos saber cuáles son las preguntas que tienen las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. Y mientras alguien se anima a hacer una pregunta, creo que tengo una que es muy específica y es, ¿por qué el gobierno nacional no ha apoyado la suspensión temporal? Queremos saber por qué esa decisión ha tomado tanto tiempo y por qué la han dilatado tanto y no han tenido una respuesta de apoyo precisa, sabiendo toda la necesidad que hay de acceso a vacunas de forma equitativa en el país. ¿Alguno de nuestros o nuestra panelista que quiera responder? ¿Diego? Adelante, Jonathan, gracias. Vale. Pues digamos que es interesante observar cómo en el ministerio del gobierno pasado nos enteramos de cómo la industria presiona de manera diplomática a estados como Colombia, países de mediano y bajo ingreso, a través de, y qué pena la palabra, de unos chantajes económicos, de unos chantajes a nivel de relaciones diplomáticas, de relaciones bilaterales en cuestiones de comercio. Y pues uno diciendo o creyendo, bueno, Estados Unidos, que es un aliado gigantesco de Colombia, tomó una posición muy positiva frente a lo que tiene que ver con el waiver de la OMC. Porque Colombia no lo ha hecho, es justamente porque si varias de estas casas son de Estados Unidos, muchas otras son de Europa. Y en Europa vemos que hay un problema muy grande con esto. Hay unos lobistas impresionantes. Por lo tanto, digamos, el silencio, como bien se decía, en este momento es bueno en el sentido en que al menos no es un no definitivo. Toca esperar, pero pues esta espera también se está haciendo demasiado larga en ese sentido. Simplemente es decir, que el gobierno colombiano debería entender que más allá de las relaciones comerciales que pueda ver o no tenerse afectadas, pensar en su población, pensar en que Colombia tiene la capacidad de producir sus propias vacunas, tiene una economía que, si bien está en crisis por lo que está pasando ahorita, tiene la capacidad de hacerlo, de hacer
diferentes relaciones tanto con México, Argentina, Brasil, que ya las ha tenido históricamente para este tipo de cuestiones de producción de vacunas. Entonces, no es la primera vez que pasa, y pues invitando al gobierno colombiano a que tome una posición salubrista, ya que en la cabeza del Ministerio de Salud está una persona salubrista que justamente hizo parte también del gobierno pasado, entendiendo al Ministerio de Comercio como también una parte fundamental de esto. El comercio no es solo reactivar económicamente una pandemia de COVID, es hacer que la vacuna sea asequible para todos. Gracias, Jonathan. Creo que las personas que están asistiendo están tímidas hoy, no tienen preguntas, pero yo sí tengo más preguntas. ¿Qué va a pasar si logramos que esta suspensión temporal se dé? ¿Cómo va a ser la relación entre las vacunas que ya se adquirieron o los contratos que ya se tienen con algunas industrias farmacéuticas y lo que sería la producción local de los países? ¿Quién se anima? Pues yo creo que es difícil adivinar el futuro, es difícil saber qué puede pasar en esta circunstancia. Estamos viviendo una circunstancia que es única en la historia reciente de la humanidad. Aquí lo más importante es dar el primer paso. El primer paso tendría que ver con esa voluntad. Esa voluntad no puede ser solamente firmar un papel y decir ya, entonces vamos a ver quién es capaz de producir una vacuna. Esto tiene que ir también de la mano con transferencia de tecnología, esto tiene que ir de la mano también con el reconocimiento que la capacidad de producción actual con la tecnología y la propiedad intelectual concentrada en pocas manos es absolutamente inviable. No vamos a lograr la inmunidad famosa de rebaño si no tenemos una vacunación masiva. El principio de la inmunización es universal, la única posibilidad de vencer una enfermedad es que nos vacunemos y nos inmunicemos todos, o la gran mayoría. Y esto no se está logrando. ¿Y no se está logrando por qué? Pues porque hay unas pocas manos concentradas en pocas empresas que tienen la capacidad de manufacturar estas vacunas. Ahora, la pregunta a que entonces, ¿quién va a ser capaz? Claro que hay países que son capaces de producir vacunas, por supuesto, y que no están en la lista de los países que las están produciendo actualmente. Claro que además incluso la propia industria que produce estas vacunas ha tenido que contratar otras empresas en otras partes porque no están dando abasto. Entonces lo que se podría pensar sería una apertura con transferencia de tecnología para llegar a muchas personas, para llegar a personas a las cuales no les ha llegado la vacuna, países donde no ha llegado una sola dosis de una vacuna y donde hay gente actualmente enferma y donde hay gente, incluso trabajadores de la salud, de nuestra organización y de otras organizaciones. Entonces, allá tendríamos que llegar. Es muy difícil saber y calcular qué podría pasar, pero si podemos dar ese primer paso, y ese primer paso es la manifestación de una voluntad global o de una voluntad, digamos, mayoritariamente global, creo que es un paso enorme, y es un paso enorme, y como decía Nicolás, es un acto humano sin precedentes que daría un enorme mensaje solidario y que podría incluso transformar algunas de estas decisiones injustas que tienen que ver con el acceso a los sistemas de salud en diferentes. Diego, para complementar un último comentario. Yo creo que la industria podría ser protagonista o parte de la solución. Pero antes que eso necesitamos la voluntad de los estados. Luego la industria para producir la vacuna a nivel global, por supuesto que podría basarse en la colaboración público-privada, generaría reactivación en sectores de la economía, se podrían desarrollar nuevas industrias en países que actualmente no tienen esa capacidad. Quiero decir con esto que la industria no tiene por qué perder. La industria no va a perder si se liberaran las patentes. No tienen que ver esto como una amenaza, sino como una oportunidad. Lo primero que necesitamos es dar el gran paso. Estamos muy cerca de esto y podemos ser optimistas y tener la ilusión de que hoy puede ser un gran día. Gracias, Nico. Gracias, Nico. Creo que tenemos a Carlos que quiere hablar. Sí, muchas gracias. Buenos días.
agradeciéndoles y felicitándoles por este excelente espacio de encuentro y de reflexión sobre el acceso a las vacunas. Yo quería simplemente colaborar con esta idea de desigualdad, que es una desigualdad que va en contra de la supervivencia mismo de la humanidad. Los países considerados ricos han comprado más de la mitad del suministro de vacunas del mundo. Sin embargo, cuando nosotros establecemos ya no ese peso de los países en función de su Producto Interno Bruto, de su economía, sino en función de la población, representan el 16% de la población mundial. Por otro lado, estos mismos países han hasta el momento aproximadamente administrado, manejado o controlado el 60% de las dosis de las vacunaciones. Mientras que hay casi 100 países que no han logrado llegar a estándares mínimos de vacunación. Entonces, esta desigualdad, que es una desigualdad que la percibimos en el ámbito social, en el ámbito económico, pero ahora lo vemos también en el ámbito de la salud. Y probablemente no tomamos en cuenta que este desequilibrio es en sí mismo un potencial negativo para la paz, para el desarrollo y para el balance de las sociedades mundiales. Los desequilibrios demasiado importantes, no solo desde el punto de vista económico, sino sanitario, hacen simplemente que una pandemia no seamos capaces como humanidad de enfrentarla de manera adecuada, porque basta con que tengamos bolsillos de población con enfermedad en el mundo, no importa qué país sea, para que esta pandemia continúe. Gracias. Gracias, Carlos. Yo quiero hacer otra pregunta adicional. Creo que todas y todos sabemos que la producción de la vacuna Sputnik se va a llevar a cabo en Argentina. Y ya llegaron los insumos para este desarrollo. ¿Creemos esto como un posible éxito de lo que podría darse en otros países de la región, hablando de Latinoamérica? Y me disculpen que tome la palabra, pero como representante de MSF en Latinoamérica, pues por supuesto que sí, cualquier posibilidad de ensamblaje, manufactura de vacunas en la región es absolutamente un éxito. Lo hemos hecho en el pasado. La región ha producido vacunas. Tenemos países capaces de producir vacunas. Y este éxito no es solamente, creo yo, un éxito para la población argentina, es un éxito para la población mundial, que haya países distintos a los países que poseen la tecnología y los derechos que puedan permitirse esa posibilidad, es un éxito, y eso no lo podemos centrar solamente en un país. Como bien lo decíamos anteriormente, el virus no reconoce fronteras, ni reconoce banderas, ni reconoce razas, ni nacionalidades. Luego, la posibilidad de tener más acceso a la vacuna, a cualquiera que sea, es un logro humanitario, digamos, es un logro para el género humano. Y aquí vale la pena explicar también otra cosa que tiene que ver con esto que se está solicitando. La Organización Mundial de Comercio permite dentro de su legislación esta posibilidad. O sea, también ha hecho carrera en los medios de comunicación que los que estamos pidiendo una locura, algo que no es posible porque la ley de mercado no lo permite. Eso no es cierto. Eso no es cierto. La Organización del Comercio considera esta opción de liberar patentes dentro de sus estatutos y dentro de su propia legislación, precisamente porque cuando se fundaron estas organizaciones, se pensó que en algún momento una situación apremiante que agobiara al mundo entero tenía que tener una excepción, y que había posibilidades de reducir este control de tecnologías, de patentes, de permisos
para cuando tengamos una situación que nos agobie a todos. Pues llegó el momento de poner a prueba esa situación y permitir que otros países en América Latina, en África, en el sudeste asiático, en muchas partes del mundo, tengan la opción de manufacturar este tipo de vacunas, sería la oportunidad de oro para demostrar que efectivamente estas leyes que parecen tan estrictas y que parecen tan injustas tienen excepciones cuando se afectan un poco más de humanidad. Nico. Sí, Diego, yo creo que el ejemplo de que Argentina va a lograr producir la vacuna Sputnik, también hay un antecedente con la AstraZeneca en una alianza entre Argentina y México para producir la vacuna AstraZeneca para suministrar al mercado latinoamericano, bueno, a los estados latinoamericanos. Yo creo que esto es un clarísimo ejemplo de que cuando hay voluntad política, se puede, sí que se puede. La producción de la vacuna la van a hacer laboratorios nacionales. La capacidad está en todos los países de la región. Colombia puede producir la vacuna, Chile puede, Perú puede. Lo que necesitamos es la voluntad política para transformar esos mecanismos como el waiver y esos mecanismos comerciales proteccionistas para que eso se concrete, pero no está tan lejos ni es una utopía. Y el ejemplo de esta alianza entre Argentina y Rusia para producir la Sputnik en Argentina es un ejemplo. Todo es cuestión de voluntad política y esperamos que, como antes decía, que hoy sea el día en que eso se transforme. Gracias. Gracias, Nico. Bueno, creo que no tenemos muchas preguntas más y para ir finalizando, quiero darle la palabra de nuevo a cada uno y cada una de nuestros panelistas para que den un mensaje final. Creo que es súper importante lo que hemos hablado el día de hoy y la importancia de que el gobierno nacional, sobre todo Colombia, que no ha tenido una posición favorable, lo haga y que sea el momento para que se realice ahorita en la reunión de la Organización Mundial de Comercio entre hoy y mañana. Así que quiero darle la palabra a David Morales de IFARMA. Bueno, nuestro llamado es para que el gobierno escuche esta voz de las organizaciones sociales que representan a las comunidades de América Latina, y en especial de Colombia, para que se facilite el acceso a este tipo de medicamentos y a las vacunas como tal. Y asimismo, con este tipo de decisiones que hacen mucha falta y que esto es lo que estamos expresando aquí en nombre de las comunidades que cada una de las organizaciones que estamos acá representamos, facilitar, por un lado, reducir el impacto de la pandemia en las comunidades y hacer una realidad en América Latina el ejercicio del derecho a la salud con una cobertura universal en temas de tratamientos y medicamentos. Así también solicitamos desde IFARMA que los medios de comunicación que reciban esta grabación hagan eco de este pedido y de este llamado que hacemos desde la sociedad civil. Gracias, David. Germán, de Médicos Sin Fronteras. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que esta rueda de prensa ha sido un ejemplo que actores de la sociedad civil en todos los países del mundo están haciendo algo por llamar la atención específicamente en posiblemente la única solución que tenemos para salir de esta pandemia. Médicos Sin Fronteras aboga por eso a todos los países. No tenemos fronteras, entonces todos los gobiernos deberían estar de acuerdo con esta solicitud y específicamente países en los cuales hemos tenido mayor dificultad. Nosotros no nos podemos comparar con otros países que posiblemente tengan mejor sistemas de salud, más tecnología, más acceso. La pandemia nos está afectando mucho. Los países de América Latina han sufrido muchísimo este tercer pico de la pandemia y los niveles de vacunación no se comparan con otros países en donde hay unas coberturas mayores por muchas razones. Creemos que todos los países deben abogar porque esta solución universal y masiva, y no de manera individual y sectorizada, sea la respuesta ante una crisis mundial como la pandemia. Y en eso estamos. Y por eso queremos, además, no solamente que sean los gobiernos, sino que sea la presión de la sociedad civil a través de acompañarnos con su firma, con divulgar estos mensajes,
con llevar este mensaje de humanidad, podamos lograr posiblemente este sueño. Gracias, Germán. Jonathan Venegas de UAM Colombia. Bueno, primero, pues, gracias por la invitación nuevo, y pues desde IBM Colombia, nosotros como estudiantes que miramos todo este aspecto de la transferencia de tecnología ética y muy socialmente responsable desde las universidades a la industria. Simplemente como mensaje final queremos decir que hay un montón de mitos sobre el waiver. Es más, hay un documento justamente de Médicos Sin Fronteras a nivel global sobre mitos y verdades de este waiver, pues invitándolos a que lo busquen y lo lean, sobre lo que realmente podría pasar y los monstruos, digamos, que nos están vendiendo, de que se acaba el acceso, de que literalmente se destruye el comercio, de que se acaba la innovación. Es falso. Estos miedos, digamos, estos fantasmas que se generan sobre el waiver ya están desmitificados. La única manera de hacer que las vacunas lleguen a personas de manera rápida y de acabar esta pandemia lo más rápido posible es que se pongan la mano en el drill, como dicen, se dice coloquialmente, nos pongamos la mano en el drill, y la industria también deje de tener un doble rasero en el sentido de hablar de salud pública y de interés en salud y ser completamente, digamos, tener un punto de vista muy restrictivo en cuanto a algo que es necesario. O sea, esto no es cualquier día, estamos en una pandemia global y pues todos tenemos que colaborar en ese sentido. Gracias, Jonathan. Liliana Andrade de AHF Colombia. Gracias por el esfuerzo de estar hoy aquí uniendo voces para que este pedido se haga realidad. Nuestro llamado desde AHF Colombia es absolutamente urgente para que el gobierno colombiano tome conciencia y se una al pedido del resto del mundo. Gracias, Liliana. Nicolás. Gracias, Diego. Yo quería terminar con una reflexión, ¿no? El sistema de Naciones Unidas y la cooperación internacional de la que hace parte la OMS y la OMC, la Organización Mundial del Comercio, tienen como antecedente la voluntad de los estados de crear mecanismos pasivos de resolución de conflictos después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hoy estamos pidiendo es un ejercicio de coherencia. Lo que hoy estamos pidiendo es que aparquen los intereses particulares y haya voluntad política para crear este mecanismo y suspender una cláusula temporalmente para poder superar la pandemia y proteger la vida. No estamos pidiendo más que eso, no es una utopía, se puede lograr y esperamos que así sea. Gracias, Nicolás. Creo que ha sido una mañana supremamente interesante, aparte de poder compartir este espacio con todas y todos y tan, digamos, con esa experticia tan amplia en el campo de la medicina, del acceso a medicamentos. Me quedo con algunas bullets: derecho a la salud, acceso universal para todas y todos, es suspensión temporal al servicio de la ciencia y no del capital, distribución equitativa de vacunas, voluntad política y humanidad. Creo que ahí, redondeando todas estas palabras, es que tenemos esa posible definición de lo que pueda llegar a pasar hoy y mañana en la Organización Mundial del Comercio. No queda más sino agradecer, gracias a Germán Casas de Médicos Sin Fronteras, sección Latinoamérica, gracias David Morales por tus palabras desde IFARMA, Jonathan Venegas desde UAM Colombia, Liliana Andrade desde HF Colombia y Nicolás Dota desde Médicos del Mundo. Muchísimas gracias. Sí, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias a todos. Hasta luego. Buen día. Gracias. Bueno.